matices. Bueno, como decíamos al comienzo, vamos a hablar ahora con el presidente de AFAMAC. Gustavo Piccione, además de ser presidente de AFAMAC, además de ser empresario, es economista, lo cual nos da la posibilidad de pedirle opinión, no solamente sobre la situación sectorial, sino que después le vamos a pedir una opinión a nivel, digamos, macroeconómico. Gustavo, te agradezco mucho que te hayas llegado hasta el canal y como primera pregunta, en general, te diría, ¿cuál es la situación del sector de las máquinas agrícolas, que seguramente tiene relación con el sector agropecuario en general, que sería su mercado, digamos? Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros comenzamos el año con una situación complicada, una actividad que vino en detrimento desde julio del año pasado, por la situación que vivimos todos, ¿no? Un contexto político y económico muy enrarecido previo a las elecciones, donde se dispararon las tasas de interés a niveles exorbitantes, donde un sector que tiene y necesita tasa de financiamiento, porque en definitiva es inversión en bienes de capital, con lo cual no terminamos bien el año y tampoco lo comenzamos. La tasa, digamos, la tasa de interés es muy importante porque si uno va a comprar una cosechadora, bueno, tiene que acudir a crédito. Claro, vos tenés, para entender el contexto del sector, primero que el sector nuestro emplea a 10.000 personas en toda su cadena de valor, solamente en la provincia de Córdoba. De esas 10.000 personas la componen los fabricantes de maquinaria agrícola y todos sus proveedores, pero en forma directa, no estamos yendo al segundo o tercer anillo, ¿sí? Son en su mayoría, creo que casi el 100% son pymes, familiares de varias generaciones, y tiene una particularidad muy importante, que la mayoría están en el interior de la provincia. Somos 2 o 3 los que estamos radicados en capital, ¿sí? Entonces, este sector depende de 3 grandes variables. La primera, que al productor le vaya bien, no solamente en su cosecha, sino también en la rentabilidad del productor. En eso le ha ido relativamente bien, digamos. Este es un año donde se avisó una cosecha, por lo menos los pronósticos, salvo que haya algún cisne negro, que esperemos que no, que va a ser mejor y una de las récords, por ahí se dice. Con respecto a los precios, en estos últimos 1 o 2 meses han levantado, tenemos precios mejores que la última cosecha. Faltaba la pata para tratar de traccionar el engranaje, que es el financiamiento. En eso, una de las 2 ferias más importantes que se tienen en el año, que sirve para trampolín y proyectar, por lo menos el primer semestre, que fue Expo Agro, ahora 2 o 3 semanas atrás. Por suerte hubo buenas líneas de financiamiento, con lo cual los fabricantes se volvieron a sus plantas con un montón de presupuestos, con un montón de cotizaciones. Ojalá esperemos que esos presupuestos se concreten en las próximas semanas. O sea que si uno se para hoy, dice, bueno, todavía quizá no se ve el efecto de la recuperación de la posibilidad del crédito, pero hay expectativas muy esperanzadas. Hay expectativas, ¿sí? En función de las buenas líneas de financiamiento que hubo, no solamente en cantidad, sino también en plazo y en tasa. De todos modos, la tasa sigue estando alta, ¿no? La tasa sigue siendo alta, pero en el caso nuestro, el sector, cada empresa ha puesto una parte para que la tasa pudiera ser accesible a los productores o los contratistas, que son el principal demandante de maquinaria. ¿A qué me quiero decir con esto? Por ejemplo, se estuvo financiando en tasa de pesos al 19 anual, hasta 3 y 4 años de plazo. Se trabajó con el gobierno de Córdoba, el Banco Nación largó su línea. Entonces, todos pusieron algo, el sector privado, el sector público, para que el productor pudiera acceder a una tasa. Porque si nosotros nos resumíamos a la tasa de mercado, que está arriba del 40, el 50, con una inflación proyectada del 30, 32 aproximadamente, sigue siendo muy alta, ¿no? Muy alta. Tengo una pregunta. A propósito de la firma del acuerdo de Argentina con Estados Unidos y de algunas decisiones en materia arancelaria, digo yo, se escucharon muchas voces que decían, bueno, la maquinaria agrícola corre un riesgo, o porque se habilita la posibilidad de que haya importación de equipos usados. Eso ya está. Por eso. O que equipos nuevos importados que puedan
a alguna parte de la producción nacional, desplazarla. ¿Cuál es la verdadera situación de eso? A ver, desde mi punto de vista, yo creo que el nivel y la calidad de innovación que tiene la maquinaria agrícola argentina en general y la cordobesa en particular está a la altura de las circunstancias. Ajá. Digo, estuvimos con un tipo de cambio muy discutible en su nivel, con todas las reformas estructurales pendientes, porque se acaba de aprobar una ley de modernización laboral que ahora tiene un amparo, con idas y vueltas. Le han suspendido 80 artículos. Exacto. En noviembre expusimos una serie de fabricantes, tanto de agrocomponentes o maquinaria, a nivel récord en Agritécnica, una feria en Alemania que se hace cada 2 años, que es la más importante del mundo. Y la verdad es que la fábrica de maquinaria agrícola argentina sigue destacando en su calidad de innovación y en su calidad productiva. ¿Cuál es el problema? Que si no avanzamos nosotros en reformas estructurales que nos permitan ser más competitivos, y es muy complicado competir. Ahí aparece, Gustavo, como un factor, en algunos sectores es así, no sé si en el caso de los productores de máquina agrícola o de agrocomponente, aparece el tema tributario. ¿Cómo están con eso? ¿Sienten que hay una carga tributaria demasiado pesada para el sector? Y hoy, por ejemplo, no nos vamos a competir con países low cost, donde tiene una escala muy importante, como es el caso de China, como es el caso de la India, que sería realmente, por más reforma tributaria que tengamos, es prácticamente imposible competir, ¿sí? A nivel de costo. Pero sí permítame compararlo con el país vecino que tenemos en Brasil, donde tiene también una industria muy fuerte en maquinaria agrícola y donde hoy tenemos una ventaja del 25-30%. Entonces, cuando uno tiene esas desventajas estructurales, es muy complicado. De nuevo, el valor agregado que más tenemos es la innovación y la calidad de nuestras máquinas. Pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Te llevo ahora a la macro, Gustavo. Dale. Más allá de lo discursivo, más allá de las formas que a veces utiliza el gobierno para instalar discusiones o debatir con quien disiente, ¿cuál es tu percepción, digamos, primero así a nivel general, cuáles crees que son los objetivos que el gobierno nacional logró de su programa y qué es lo que le falta? Bueno, es muy buena la pregunta, porque digo, es lo que discutimos en cada mesa de café, ¿no? Y dependiendo del sector que a uno le pregunte, la realidad es diferente. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno se sienta en la misma mesa de café, o si tú le haces la misma pregunta al que viene del sector de energía, al que viene del sector minero, y va a decir la verdad que está haciendo casi todo. Casi todo. Y eso es el resultado de la balanza energética que tuvimos el año pasado y que se proyecta en buena medida este año y por suerte que así sea. Ahora, si nos vamos a la industria, y bueno, ahí realmente que tenemos un desafío muy importante, porque en realidad la velocidad y la necesidad de conversión que estamos teniendo en tan poco tiempo, en 2 años y medio, es contrarreloj, cuando en otros países se han hecho en un proceso de mucho más tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer en forma inmediata, producto de las políticas de Estado. Entonces yo creo que cuando uno se pone a pensar cuáles han sido las desventajas, no las ventajas, las desventajas más importantes de mi punto de vista a nivel competitivo en la Argentina, a nivel industrial, que es el sector que más me toca, creo que ha sido la falta de política de Estado, ¿no? Porque uno como empresario, si le ponen las mismas reglas de juego durante el tiempo, y pongo el ejemplo de Brasil, que a pesar de todas las dificultades impositivas que tiene, con todas las dificultades que han tenido, porque tampoco tienen sus bemoles, han sido capaces de ser número 1 como productor. Nosotros hace 20 años no eran capaces de producir carne y hoy son los principales exportadores. Tiene una industria fuertísima. Cuando se hizo el Mercosur, Alfredo, vos me podés ayudar, la relación de la industria eran 3-1 con Argentina y hoy debe estar dependiendo del sector 9-10. Entonces, yo creo que la mayor desventaja que tenemos o hemos tenido los industriales es esta falta de política de Estado, ¿no? Donde tenemos un movimiento pendular y no moderado, extremos. Entonces, en estos 2 años es necesario la apertura,
es necesaria la conversión y por ahí los tiempos y la forma me parece que hay que ajustar la mira porque en el medio van a quedar muchas industrias, ¿no? Claro, porque hay empresas y sectores, digamos, que tienen una realidad desde el punto de vista de la productividad que no le da para competir el mes que viene. Entonces hay un problema que quizás de coordinación de los tiempos de las distintas políticas. Y eso es clave en cualquier proceso aparte. Claro. Te pregunto esto de una variable que no hemos nombrado, pero que forma parte, yo diría, de la conversación cotidiana de los argentinos, que es el tipo de cambio. Es decir, el gobierno cambió su política cambiaria e inauguró este tema de las bandas y comenzó a hacer algo que antes decía que no le hacía falta, que era comprar reservas, porque ya se lo decía el fondo, se lo decían los analistas, etc. Inauguró la nueva política cambiaria. Los otros días, Caputo dijo que si el central no estuviera comprando, el dólar todavía estaría mucho más bajo. ¿Cuál es tu impresión respecto de la política cambiaria y de las restricciones que hay, no para las personas físicas, sino para las empresas en materia de compra de dólar, etcétera? Bueno, hay que reconocer que estamos en un proceso de normalización. Digo, el cepo, como nosotros conocemos, si bien se flexibilizó mucho, Sí. a nivel corporativo, a nivel de empresa o sector privado, todavía tiene muchas restricciones. ¿Vos crees que habría que liberarlo? Yo no soy especialista en economía monetaria, porque Sí. hay toda una especialidad y hay un debate de personas muy reconocidas, pero sí te puedo decir que es muy difícil competir, por lo menos para la industria, con este tipo de cambio. Eso no significa que seamos del club de los devalualistas que dijeron por ahí, pero sí el club de los realistas. Claro. Porque nosotros todos los días, en el caso nuestro y muchas empresas colegas, tenemos que cotizar al exterior y la verdad que la inflación en pesos sigue subiendo y el dólar está estable. Entonces, creo que ahí volvemos a la conversación de recién, ¿no? Hay un descalce entre los tiempos de la economía monetaria y los tiempos de la economía real y bajado a tierra del industrial, que tiene ganas de invertir, que tiene ganas de generar nuevos proyectos, pero cuando uno suma y resta no le da. Gustavo, te agradezco mucho que hayas venido. Alfredo, un Te gusto. vamos seguramente a volver a invitar porque es un sector de los importantes, tal cual vos decías, Córdoba y Santa Fe, en alguna medida, y Buenos Aires también, representan un sector que yo diría es un ícono de la industria argentina, la maquinaria. Y sobre todo que es un sector industrial, insisto con esto, ¿no? Que se destaca por la innovación. Claro. Entonces, cuando uno va afuera, digo, el resultado de la productividad del campo, con toda la presión impositiva que tiene, que es impresionante, Claro. digo, se ha hecho un esfuerzo por bajarle las retenciones, pero al productor no le sobra rentabilidad. En particular si no es propietario. Exactamente. Entonces, bueno, mucho tuvo que ligar toda la cadena de valor que tiene por detrás, que es la maquinaria agrícola y agrocomponentes.